Amén. Leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso, ¿no es verdad que está como bonito? ¿Usted quiere repetirlo conmigo otra vez? Vamos a repetirlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te pido que bendigas tu palabra en nuestras vidas, de tal modo que podamos vivir conforme a ella y que nuestra vida pueda caminar siempre a la par con tu palabra. Te pido que bendiga a tu iglesia en este día. Señor, permite que nuestros oídos y corazones estén atentos a la voz tuya en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos hablando 5 semanas anteriores del versículo 1 de Romanos capítulo 12. Y nuestro tema allí era una completa rendición al Señor. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la serie Separados de los valores del mundo. Separados de los valores del mundo. Y específicamente este día hablaremos sobre el tema consiguiendo lo mejor de Dios. Consiguiendo lo mejor de Dios. Yo espero que durante las prédicas pasadas del versículo 1 de Romanos 12, usted haya aprendido a decir: yo estoy completamente rendido o comprometido con Dios. ¿Me están entendiendo? La idea es que durante el estudio de Romanos capítulo 12, versículo 1, usted haya entendido lo que significa el compromiso con Dios. Y que hoy, en este momento, usted diga: no, yo ya pasé esa etapa y hoy puedo decir: soy una persona completamente comprometido con Dios. ¿Usted puede decir eso? Es importante que podamos decir eso, porque esa primera parte es un prerequisito para lo que viene. O sea, usted no podrá poner en práctica en su vida Romanos capítulo 12, versículo 2, si todavía no puede aplicar a su vida lo que dice el versículo 1. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la primera parte, el versículo 1. Ahora el versículo 2 tiene otra recomendación y está diciendo: digo pues, perdón, ¿qué es lo que dice? No, es el versículo 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad que parece bonito ese segundo texto, ese segundo versículo? Sin embargo, hay un prerequisito. Yo no sé si usted conoce lo que es prerequisito. La gente que fue a la universidad sabe lo que es un prerequisito. Bueno, usted va a dar matemática 2, pero antes de matemática 2 está matemática 1. Y eso le crea problemas a la gente, porque si alguno se adelantó y tomó matemática 2 antes que la 1, ¿usted sabe lo que pasa? Que la 2 no le vale. Se tumba. Y es lo que está pasando, con el sistema educativo de hoy. Si me quita la música es mejor. Es lo que está pasando. Mire, anteriormente, cuando usted escribía a su niño en primero, ¿verdad? En primero de la primaria, ese niño no iba a segundo si no dominaba el continuo de primero. Tenía que saber por lo menos
qué sé yo, saber leer. Y si no leía bien, no pasaba a segundo y a tercero. Yo recuerdo la gente que estudió, que son de mi tiempo, yo hice primero atrasado. Julia sabe de eso. Y primero adelantado. Porque si usted no sabía leer bien, escribir bien, usted no podía pasar ese curso. Ahora, hace unos años que se implementó el sistema de promoción automática en los primeros grados. O sea, usted no puede quemar a un niño, le dicen a los maestros, no puede quemarse un muchacho que esté en primero, no, tiene que pasar a segunda que no sepa nada. Y en segundo no puede quemar, tiene que pasar. ¿Y sabe lo que trae como consecuencia eso? Que hay un tapón en tercero. Y en quinto, hay gente en quinto todavía que no sabe leer. Traigamos eso entonces a nuestra realidad cristiana, a nuestra vida cristiana, a la vida espiritual. Si usted no cumple con lo básico, usted no puede seguir cumpliendo con lo que está más adelante. Por eso es que lo primero es que usted se haya sometido a Dios. Según el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Y lo segundo es, cuando usted te sometió al Señor, usted va a poder cumplir con lo que dice el versículo 2. Porque sabe una cosa, no se trata solamente de lo que Dios quiere de nosotros, según Romanos capítulo 12, versículo 1, sino se trata de conseguir lo mejor de Dios para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es lo mejor de Dios para su vida? ¿Qué es lo mejor de Dios para usted? Usted se ha puesto a pensar. ¿Qué será lo mejor de Dios para mí? Quizás lo mejor de Dios para usted, quizás usted crea, bueno, lo mejor de Dios para mí es que yo tenga una buena casa. ¿Será eso? O que tenga el vehículo del año. ¿Será eso lo mejor de Dios para usted? Había una hermana postrada en cama con una enfermedad incurable según la ciencia. Y el pastor fue a visitarla y le preguntó, hermana, ¿qué es lo que usted quiere que Dios haga con usted, que Dios haga para usted? ¿Qué usted diría en esa situación? Que me sane, Señor. Pero todo el que andaba con el pastor se sorprendió cuando escuchó la respuesta de la hermana, que apenas podía hablar. Ella no dijo que me sane, no. Ella dijo que el Señor haga su voluntad en mi vida. Mis amados hermanos, lo mejor para usted y lo mejor para mí, ¿sabe qué es? La voluntad de Dios. Y vamos a explorar un poquito del texto. Vamos a ver ese texto que tenemos para hoy. Ese hermoso versículo 12 versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Vamos a explorarlo. En este texto, Dios nos está diciendo, nos está explicando, ¿cómo es que yo puedo conseguir ser una ofrenda pura y aceptable a Dios? ¿Cómo yo puedo convertirme en una ofrenda pura y aceptable a Dios? Y esa conversión en una ofrenda pura y aceptable a Dios se hace mediante un proceso. Y es un proceso continuo de transformación. Y de ahí viene una palabra muy conocida en la ciencia que se llama metamorfosis. Una transformación. Y se usa mucho para definir lo que pasa en el mundo natural. Lo que pasa con el gusano que se arrastra por el suelo y de repente, mediante este proceso metamorfósico, se convierte en una mariposa. Nótese que el tiempo del verbo es un tiempo, es un imperativo, o sea, un mandato, pero es un mandato que está en presente continuo. Oiga lo que dice el texto, sino transformaos. ¿Están conmigo en Romanos 12:2? Transformaos. Eso no es un asunto que ocurrió en una época de la vida y ya usted terminó. No, es un proceso continuo. Y déjeme decirle que esa transformación que la Biblia nos presenta aquí es una transformación que exige cosas. Número uno, esa transformación que se presenta tan hermosa en este versículo 2, en primer lugar exige no vivir el estilo del mundo. ¿Qué es lo que dice el texto?
El texto dice, no os conforméis. Y ese no os conforméis literalmente significa no te acomodes, no te amolde. ¿A qué? Al sistema, al esquema de criterios y actitudes de este mundo. Oiga lo que está diciendo. No está diciendo que salgamos del mundo. No está diciendo que rompamos por completo con la gente que no son cristianas, con los mundanos. Bueno, usted se convirtió, usted rompe con todo, se aísla. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cambiemos nuestro estilo de vida, que no puede ser un estilo que marche a la par con el estilo de vida de este mundo. ¿Y por qué? Porque estamos en una nueva era, en una nueva forma de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero tengo que decirle algo en esta mañana, y es que lamentablemente el mundo de hoy no percibe una diferencia sustancial con la iglesia en cuanto a los valores. Como que no ve que somos tan diferentes. Porque muchas veces corremos de la misma forma que corre el mundo. Y voy a hacer una pregunta un poquito comprometedora en esta ocasión. ¿Por qué usted cree que algunos hombres y algunas mujeres de hoy arriesgan su vida y van al quirófano para hacerse una liposucción? ¿Por qué usted cree? No se me queden callados. ¿Cuál es el valor que estamos viendo en una persona que va a arriesgar su vida para cambiarse cosas? ¿Cuál es el valor que tiene? Los valores del mundo. Su interés no son los valores eternos, como dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, que vuestro atavío no sea el eterno, sino no están buscando la belleza que agrada a Dios. Están buscando otro tipo de belleza. Entonces, déjeme decir una cosa. Déjeme decirle algo. Al mundo no le llama la atención que nosotros cantemos. No le llama la atención que oremos en voz alta y que digamos mucho aleluya, gloria a Dios. No le llama la atención si el mundo ve que nosotros no tenemos valores distintos. ¿Sabe lo que el mundo va a decir? Son iguales que nosotros. Es verdad que ellos visten diferente. Es verdad que hablan un poquito diferente a nosotros, pero son iguales que nosotros. Tienen los mismos deseos que nosotros. Buscan, trabajan y se desviven por la misma cosa que nosotros luchamos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo le conté la historia de un hombre que era un excelente cristiano, aparentemente. Siempre voy hablando de la Biblia, tiene un texto de la Biblia en sus labios. Pero en una ocasión, al yo estar hablando de él con un compañero de él que no es creyente, él me dice, mire Esteban, ese hombre no es como usted piensa. Y yo le pregunto, pero ¿por qué usted dice eso? Mire, ese hombre tiene un afán por dinero, mire, que eso da pena. Ese hombre hace lo imposible por trabajar horas extras. Y si hay que trabajar un domingo, a ese hombre no le importa nada. Nunca lo veo pendiente a las cosas espirituales. Sí, la gente está mirando que tenemos quizás los mismos intereses, las mismas aspiraciones, el mismo afán. Y no tenemos nuestra mirada en las cosas eternas. Y la gente va a decir, no, son iguales que nosotros. Dios nos libre de que la gente tenga de nosotros ese pensamiento. Porque el texto que leímos dice, no os conforméis a este siglo. Amén. Entonces, este texto de Romanos 12:2 nos lleva a nosotros a hacer una profunda revisión de nuestros valores cristianos, de nuestras motivaciones, para que nos adentremos a la cultura del reino. Mire, la cultura del reino es diferente a la cultura de este mundo. No podemos nosotros correr
tras los valores y tras los intereses de este mundo. Tenemos que venir a la palabra de Dios y ser iluminados por el Espíritu Santo para que enfoquemos nuestra vida de manera correcta. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él le dice a los Efesios que esos valores mundanos, él lo llama la corriente de este mundo. Y él dice a la iglesia, no anden conforme a la corriente de este mundo. En otras palabras, no vivan según los valores, según los criterios de este mundo. Y dice la Biblia que los criterios de este mundo, o sea, los valores de este mundo, están basados en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Oiga bien, y por eso es que son tan atractivos, porque están apelando a la satisfacción de los sentidos, están apelando a lo que a la gente le gusta. Y por eso usted ve que a veces nosotros corremos según los valores de este mundo. Que yo tengo un teléfono celular, pero que ya salió el iPhone tal. Y usted tiene como esa presión para comprar esa cosa. Y yo pregunto, ¿cuáles son sus valores? Mire, es bueno que sepamos que los valores de este mundo son valores diabólicos. Están basados en los deseos de la carne. Y por eso que usted ve que el mundo valora el éxito, ¿verdad? El mundo valora las riquezas. El mundo valora el poder, la fama, el placer. El mundo valora la conquista, la fuerza. Sí, eso le gusta a la gente del mundo. Y por eso que usted ve que hay mucha gente que tienen su vida económicamente resuelta y se meten a la política. ¿Y por qué? Los valores del mundo. Entonces, cuidado, amados hermanos, con ir nosotros tras los valores del mundo. El mundo desprecia a los pobres, desprecia a los aparentemente fracasados, desprecia a los que según su esquema son feos, desprecia a los discapacitados, a los ignorantes. ¿Y qué es lo que el mundo aprecia? El mundo se identifica con lo que se ríen, con lo que disfrutan de este mundo. El mundo margina a los débiles, margina a los que sufren, a los que no valen. Tanto tiene, tanto valen. Y por eso que dice el apóstol Pablo de manera categórica, no os conforméis a este siglo. Su estilo de vida, su trato a la gente, tiene que ser diferente a lo de la gente del mundo. Un extranjero contaba, él tenía una mala percepción de nuestra gente. Hasta que se encontró con un cristiano. Él decía, siendo un empleado de una persona no cristiana, yo no disfrutaba de privilegios, me trataban como un desecho. Yo no me montaba en el vehículo adelante con el patrón, no comía a su mesa y me trataba con desprecio. Él, gloria a Dios, se encontró con un cristiano que tenía valores diferentes, valores cristianos, que tenía como norma Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese hombre cristiano llamó al extranjero, ven, móntate aquí adelante en mi vehículo. Dice el extranjero, ¿cómo? Sí, móntese ahí. Pero es que estoy sudado, no importa, móntese. Lo que vale la persona. Llegaba a su casa, no hay problema, entren para acá, van a comer conmigo. Y ese hombre pudo conocer a Dios a través de una persona que modelaba los valores cristianos. Ahora bien, no conformarse al sistema del mundo exige muchas cosas. Lo primero que exige es una transformación, una renovación de la mente. Y nótese una cosa,
Nótese que, según lo que estudian griego, ese idioma original, ese vocábulo está implicando que lo que usted necesita no es una nueva mente, no es un nuevo cerebro, no. Lo que necesitamos es una nueva manera de funcionar con la mente que poseemos. Y hermana Daisy nos testificó a nosotros cómo era ella antes, que era lo que ella buscaba antes. Cuando ella ve una foto de ella antes, lo que es ahora, Dios mío, esa era yo. Tenía valores diferentes. Corría según el sistema del mundo. Ahora usted quiere parecerse lo más posible a Cristo. Así es que si usted quiere no conformarse a este siglo, eso exige una mente renovada. Pero en segundo lugar, exige también una mentalidad continuamente renovada. Y oigan, ¿cuál es la razón? Nosotros no podemos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia si no estamos continuamente renovados. No, como que no me entendieron. El creyente con una mente renovada, todo lo que le sucede, todo lo que le pasa, él puede ver ahí a Dios. Hay un accidente y él está mirando ahí a Dios. No está peleándose con el que lo accidentó. No está quejándose. Él está diciendo, algo tiene Dios que mostrarme. Pero eso con la mente renovada. Si la mente no está renovada, usted va a actuar de manera carnal. Y por eso que dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Veámoslo de esta manera. En el versículo 1 de Romanos 12, Dios nos está diciendo, yo quiero lo mejor de ti. Entrégame lo mejor, yo quiero lo mejor. Pero en el versículo 2 de Romanos 12, Dios nos dice, yo quiero darte lo mejor de mí. Y ya hemos dicho que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Yo sé que usted conoce muy bien la primera parte, las primeras palabras de Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Verdad que sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esa parte es interesantísima. Y vamos a verla más adelante. Pero yo quisiera que usted piense en un momentito en la segunda parte del texto, que casi no se menciona mucho. La segunda parte dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el problema de la gente, Rainer, en estos momentos, en estos tiempos? ¿Cuál es el problema de la gente en estos tiempos? ¿Es que la gente está confundida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Hago ese negocio? No sabe. Ahora, el texto dice, y piensen un momentito en eso, que hay una cosa que usted puede hacer para que Dios le revele a usted lo buena, lo agradable, lo perfecta que es su voluntad. ¿Qué le parece? Que usted no tenga que andar como a tienta en la vida, confundido, preocupado, sino que usted pueda andar conociendo qué es lo que Dios quiere de usted. Y mire, no se preocupe mucho, porque mire, Dios lo conoce a usted como nadie lo conoce. Conoce su nombre, sus intereses. Nadie conoce lo que hay en su corazón. Dios lo conoce. Y Dios dice, yo quiero enseñarte mi buena voluntad para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu futuro. Yo quiero que tú sepas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Oiga el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, Dios quiere darle
lo mejor de lo mejor. A usted, sí. Dios quiere darle a usted lo mejor de lo mejor. Pero oiga bien, no me confunda. No estoy diciendo lo más fácil. No. No confunda la definición de lo mejor. Estoy diciendo, el creador del universo lo conoce a usted mejor que a nadie. ¿Lo conoce? ¿Sabe cuáles son sus deseos? Sus pensamientos. ¿Sabe qué es lo que usted desea? Y Dios quiere nada más y nada menos que llenar su corazón de su buena voluntad, agradable, buena y perfecta, en cada área de su vida. Dios no quiere que usted ande por ahí un sonámbulo, dependiendo de las circunstancias, o dependiendo de los sentimientos, dependiendo de lo que usted... No, Dios quiere mostrarle a usted su buena voluntad, agradable y perfecta. Ahora, le digo una cosa, tristemente, la mayoría de los cristianos no viven lo mejor de Dios. ¿Usted me entendió? La mayoría de los cristianos no viven lo mejor de Dios. La mayoría de los cristianos son seducidos y engañados a creer mentiras que los mantienen amoldados, los mantienen apegados al sistema de este mundo. Tristemente, muchas personas que están en la iglesia, que son creyentes, están viviendo su vida según el criterio de este mundo. No están experimentando el poder de Dios en su vida porque están viviendo según los criterios de este mundo. Por ejemplo, ¿qué dice en la Biblia? Que Dios es suficiente. ¿Qué dice el mundo? Que no. Hay que romper brazos. No coja a Dios tan en serio. A Dios hay que ayudarlo. Y mientras yo estoy luchando y rompiendo brazos, me estoy perdiendo lo mejor de Dios. Que Dios dice, dando es como recibimos. ¿Pero qué? Que dé. Que dé para la obra de Dios. Que comparta mi pan con el hambriento. No, pero que eso que yo comparto yo puedo guardarlo y mientras más guardo, más tengo. Eso es lo que dice la mente mundana. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Hay gente que guardan, hay gente que reparten y les es añadido más. Y hay gente que guardan y guardan y vienen a caer en pobreza. Usted puede creer que está diciendo, yo quiero darte lo mejor. Yo quiero que tú conozcas mi voluntad, que es agradable, perfecta. Yo quiero que tú no vivas una vida de preocupación, de angustia, de estrés. Yo quiero que tú conozcas mi perfecta voluntad. Y mire, la voluntad de Dios, dice la Biblia acá, que es agradable y perfecta. Por eso el salmista David, cientos de años antes del apóstol Pablo que viera esto, él decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿A cuánto le agrada hacer la voluntad de Dios? ¿A cuánto le agrada rendir sus caminos, rendir su voluntad a la voluntad de Dios? Bueno, eso es lo que decimos siempre que oramos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Pero hay un elemento que quisiera mencionar en este primer sermón de la serie Los valores mundanos. Y es que la batalla real para conseguir lo mejor de Dios. Óigame, hay una batalla real para conseguir lo mejor de Dios. Eso es verdad. Para muchos, la vida cristiana es un desastre entre el estudio bíblico de un día y los bares. Para muchos la vida cristiana es un desastre. Por un lado, momentos agradables con Dios en la mañana y en la noche, fantasías sexuales. Alguien podría estar preguntándose con mucha honestidad, ¿habrá alguna forma de yo escaparme de esta situación? Porque se siente como atrapado en el medio.
entre una cosa y la otra. Es como la hermana que dice, fui salva desde que tenía 13 años. Sin embargo, todavía no he podido comenzar a dar los frutos que Dios exige. O como el joven soltero que dice, disfruto de la gracia de Dios en mi vida. Conocí al Señor, pero en la noche, en solitario, yo comienzo a ver cosas no gratas a los ojos de Dios. Cosas desagradables a Dios. O quizá practica una autosexualidad, para no decirlo de otra manera. Usted me pregunta qué es eso luego. Y puede ser que haya mucha gente que está escondido, ¿verdad? Que está atrapado entre una cosa y la otra. Alguien ha dicho que de cada 10 cristianos, 9 han tropezado alguna vez en el camino y le ha detenido. Y la pregunta la respuesta que le tengo en esta mañana es la siguiente. Si usted quiere salir de esa situación de una vida cristiana miserable, de una vida cristiana que no glorifica al Señor, de una vida cristiana que no exhibe la gloria de Dios en su vida, entonces su respuesta es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y solamente poner algunos ejemplos. Conocí a una persona que cristiana, pero no podía dejar el cigarrillo. Cristiana, pero seguía jugando su número en la lotería. Es como atrapado en el medio. Por un lado, estoy en la iglesia, pero vengo y hago cosas que no quiero hacer. Es verdad que estamos en proceso, ¿verdad? Estamos en proceso. Estamos caminando hacia la perfección. Decía el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome al que está delante, yo prosigo. Ese tipo de vida agradable a Dios está disponible en las últimas 13 palabras de Romanos 12:2. Esas 13 palabras. ¿Cuáles son esas 13 palabras? ¿Cuáles son esas últimas 13 palabras? Que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, esas 13 palabras no van a ser reales en su vida hasta que usted no ponga en práctica la primera 16 palabras. Se la conté la palabra. ¿Cuáles son las primeras 16 palabras? Cuéntela. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y oiga, y cuando usted cumpla eso en su vida, lo segundo vendrá automáticamente. Usted va a comprobar cuál es entonces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué nosotros a veces andamos dando túmbalos y no estamos conscientes de que estamos en la voluntad de Dios? Porque ignoramos el proceso. Por ejemplo, si yo camino con los mismos valores mundanos, yo no voy a disfrutar de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay mucha gente hoy que no está disfrutando su vida cristiana, que no disfruta la buena voluntad de Dios, porque sus valores son los mismos valores que los valores del mundo. Y le pongo un ejemplo. Juanita, por ejemplo, es una jovencita que quiere sacar su licencia de conducir.
y encuentra a una persona que le dice, mira, tú no tienes que pasar por la tortura de que de un examen teórico, un examen práctico. Yo te resuelvo eso. Yo estoy enllavado con el que maneja eso. Dame tanto y tu licencia te va a llegar a tu casa. Y no te preocupes, todo el mundo hace eso así. Así que no eres tú la primera. Si Juanita está basada en los valores del mundo, así, pero esto es de Dios. Pero a lo mejor ya ha pasado, no hay problema, toma, tráeme la licencia. Sacó la licencia, pero no sabe estacionarse, no conoce las leyes de tránsito, no conoce. ¿Y qué es lo que va a pasar con una persona así en la calle, en un vehículo? Va a chocar o le van a dar. Y cuando le den, Señor, pero y yo no soy tu hija, Señor, y yo no te sirvo a ti, ¿por qué me pasó esto? Ajá. Si usted quiere experimentar la buena voluntad de Dios en su vida, agradable y perfecta, usted necesita, primero, no conformarse a este siglo. No haga la cosa según los valores de este siglo. Muchas veces nosotros pasamos trabajo en la vida porque queremos correr en la vida según el criterio de este mundo y no nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo vine a Santiago en el año 90 que trabajaba en una fábrica. Se me presentó la ocasión de ir a mi pueblo. Y yo no voy a ir a mi pueblo con la misma ropita que salí de allá. Ay, no. Porque van a decir que yo estoy bajando trabajo en Santiago y eso no es así. Hay que aparentar que uno está en buena. ¿Se le parece algo, verdad? ¿Se le parece algo? Y yo fui a la tienda y compré mi ropa. Y llegué allá con mi ropa nueva. Pero cuando vine acá, no tenía para comer. ¿Qué le parece? Y mire, y pasé trabajo en esa semana. Hay mucha gente que pasa mucho trabajo, que pasa mucho problema, que no está encontrando satisfacción en la vida cristiana porque está viviendo según sus propios criterios, los criterios del mundo. Sí, hay que aparentar, hay que demostrar. Tú no puedes, hay que. No. Mis hermanos, la vida cristiana es para vivirla continuamente transformado a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer con Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 12? Versículo 2, perdón. Y gloria a Dios que alguien me ha dicho, mire, yo no solamente voy a leer el capítulo 12 de Romanos, voy a leer también el libro completo, el capítulo completo. Sí, usted puede leerlo y aplicarlo a su vida, pero no solamente estamos hablando esto para que usted lo escuche y diga, bueno, pero qué bueno, qué interesante, no os conformáis a este siglo y para allá. No, es para que usted lo aplique a su vida. Y este es su turno para que usted comience a aplicar en su vida Romanos 12:2. Le dejo una tarea. Aparte un tiempo especial en esta semana. Y número 1, lea Romanos 12:2. Léalo una y otra vez. Léalo lentamente y con especial atención en las últimas 13 palabras para que comprobéis, repítalo conmigo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Léalo y medite y pregúntese, Señor, ¿estoy yo viviendo esa etapa de mi vida? ¿Refleja mi vida cristiana lo que dice tu palabra? Tu completa voluntad, agradable y perfecta. En segundo lugar, no se quede ahí con esa poesía agradable y perfecta, no, obedezca. Pídele a Dios que le abra sus ojos, que le abra su corazón a aquellas cosas que son buenas, que son agradables, aquellas cosas que son su voluntad. A veces andamos turbados entre dos pensamientos, ¿no? Señor, ¿qué hago? ¿Comienzo ahora o lo dejo para después? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Tomo el préstamo o no lo tomo? ¿Tomo ese empleo o no lo tomo? Mire, Dios quiere
mostrarle a usted su buena voluntad. Pero eso va a ser posible solamente cuando usted deseche los valores de este mundo. En segundo lugar, nutra a alguien. En tercer lugar, nutra a alguien espiritualmente. Escriba una pequeña nota a alguien que conozca a Cristo, pero que no, usted sabe que no está viviendo correctamente la vida cristiana. Solo dígale: tú eres importante para mí. Estoy orando por ti. ¿Usted cree que usted tendrá alguna persona a quien escribirle: mira, tú eres importante para mí? Estoy orando por ti. La vida cristiana es para vivirla en comunión con otros. Fortalezca a otro, anime a otro. Pero en cuarto lugar, escriba esta oración en una tarjeta. Le voy a decir qué. Y pégale un espejo, un lugar visible. Dígale: Padre, ayúdame a no dejarme llevar por este mundo, sino transfórmame de adentro hacia afuera, mientras yo medito y aplico tu palabra a mi vida. Oigan una cosa. Mire, hay mucha gente, hay muchos predicadores hoy que están jugando con las emociones de la gente. Le están diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Están propiciando un cambio de afuera hacia adentro. Romanos capítulo 12, versículo 2, está hablando de un cambio desde adentro hacia afuera, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente que actúan sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. No le preguntan a Dios. Mucha gente actuando según el criterio de este mundo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? No se conformen a este mundo. No actúen según las normas, según los valores de este mundo. El mundo pasa y también sus deseos. Ahora, oiga bien, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé a cuánto le gusta la voluntad de Dios. Tarde o temprano lo que va a permanecer es la voluntad de Dios. Tarde o temprano lo que va a triunfar y tener éxito es la voluntad de Dios. No lo que a usted le guste, no lo que a usted sienta. Le voy a contar un chisme. Le cuento un chisme. A José le gustan los chismes, parece. Alguien fue a un culto de oración, una iglesia de oración. Él llegó y él encontró personas orando. Gente que podía orar rápidamente y en voz alta. Rápido. Usted ha oído personas que como que no dan tregua y que siempre tienen una palabra y duraba mucho tiempo orando. Aparentemente, ese tipo de personas era la gente que estaba bien en la vida, que tenía un buen contacto con Dios. La persona que fue a ese culto se fue a su casa. ¿Me están siguiendo? Se fue a su casa un poquito preocupado, derrotado se sentía que no era espiritual. ¿Cómo es que esa gente puede orar por horas y horas en voz alta, corrido? Y es verdad, nosotros creemos que si la gente habla duro, ese tiene unción de Dios. Habló duro y habló rápido y no se detiene. Y mientras el hermano estaba contemplando su miseria, él se preguntó, y Dios lo iluminó. Y él se preguntó: espérate. Si esa gente siempre está hablando, ¿cuándo entonces es que escucha a Dios? Ajá. Porque en la oración, lo más importante no es lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me dice a mí. Entonces él dijo, esa gente estaba hablando a Dios.
no hablando con Dios. Y él se preguntó, cuando yo leo la Biblia, ¿quién es que está hablando? Y él dijo, Dios. ¿Y quién es que está escuchando? Yo. Entonces la mejor oración es cuando yo vengo a la palabra de Dios y espero que Dios me hable y luego converso con Dios con eso. Señor, mira lo que dice tu palabra aquí en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de canadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Señor, yo quiero ser ese hombre. Y oiga, cuando yo comienzo a orar al Señor, según lo que Él me está diciendo en su palabra, yo comienzo a hablar con el Señor de esas cosas. Mire, eso es un verdadero devocional. Eso es una verdadera oración. Cuando usted puede escuchar a Dios. Muchas veces creemos que mientras más hablamos y mientras más rápido lo decimos, mucho mejor. Y a veces hay un tiempo de crisis para el que dirige la oración, cuando él ve que hay como ese silencio, que la gente no quiere adorar, no quiere hablar. Bueno, ese es el mejor momento, el mejor momento. El silencio. A veces tenemos una mala percepción. Y como le dije, estamos ambientados solamente a los sentimientos. Pero si usted quiere realmente vivir la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios, léala, medítela y ore al Señor. Otro elemento importante que usted tenemos que hacer en esta semana es examinar su trayectoria cristiana. Examine su trayectoria cristiana. Examine su caminar con el Señor. ¿Cómo y dónde ha luchado más en su caminar con Cristo? ¿Cuál ha sido su mayor lucha? Comienza a pensar en eso. Comienza a pensar qué hábitos pecaminosos han estado afectando su caminar con el Señor. ¿Qué hábitos, pecados o recaídas parecen frustrar o empañar su relación con Cristo? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que le ha impedido a usted vivir su vida de acuerdo a Romanos 12, 1 y 2? Piense, ¿qué es lo que ha detenido mi marcha en la vida cristiana? Identifique. Mire, identifique sus debilidades. Identifique sus áreas pecaminosas. Y vaya a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, yo reconozco que no estoy alcanzando tu ideal. Señor, estoy muy lejos todavía de parecerme a Romanos 12, 1 y 2. Pero aquí estoy, Señor. Con tu ayuda, haré mi mejor esfuerzo para llegar a ese ideal. Y tome la palabra. Le va a parecer extraño lo que voy a decirle. Tome la palabra y arrodíllese ante la palabra, con la palabra. Y dígale, Señor, yo quiero que mi vida refleje lo que dice tu palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba viendo en Facebook hace unos días un anuncio que pusieron. Pusieron la foto de un profeta diciendo, ese es un engañador. Ese llega a las comunidades
investiga la vida de la gente y después va a profetizarle. Digo, no, pero no hay que orar por eso. Oye, usted se va a dejar engañar de... Bueno, si usted conoce la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cualquiera que venga, usted dice, no, pero espérate. Dios no actúa así. Dios es diferente porque usted conoce a Dios. Hermanos, ese es el deseo de Dios para usted. Que usted viva su vida cristiana plenamente. Y que usted sea un conocedor de la voluntad de Dios para su vida. Pero antes de eso, hay pasos que dar. No se conforme al estilo de vida de este mundo. Si usted es creyente, comience a vivir la aventura de una vida cristiana que agrada a Dios y que glorifica a Dios. Si todavía usted no ha dado el paso de salvación, usted no puede entonces aplicar a su vida esta verdad que estamos diciendo. Necesita entregar su vida a Cristo. Si no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero orar por usted en esta mañana, para que usted venga al Señor en arrepentimiento y fe. Y Dios produzca en usted ese fruto agradable de vivir una vida agradable y perfecta delante de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por permitirnos predicar tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra sea bendecida en cada corazón, que tú la siembres en nuestras mentes y que continuamente en esta semana podamos pensar en esa porción de tu palabra que nos manda a vivir una vida agradable y perfecta delante de ti. Señor, que al interactuar con este mundo, al trabajar en este mundo, al movernos en este mundo, podamos tener claro, podamos tener muy claro y definido que no podemos conformarnos a este mundo. No podemos vivir según los valores de este mundo, según los criterios de este mundo, sino según los criterios tuyos. Padre, gracias. Bendice tu iglesia. Bendice nuestras vidas. Bendice a los que nos escuchan a la distancia. Produce en nuestros corazones una revolución, una profunda motivación para vivir la vida cristiana según tu voluntad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.